A pesar que el INE de Lorenzo Córdoba acaban de meter una controversia constitucional en la Suprema Corte, porque dicen que no les alcanza el dinero que les dejó López Obrador para operar, e incluso amenazan con que no van a poder organizar las elecciones en este año, y menos en la más importante que definitivamente va a ser la de Puebla, que ya empezaron recortes masivos y toda la cosa, que hay programas como por ejemplo la renovación de credencial de elector que están amenazadas. Pues ¿qué creen? Que el INE quiere organizar las elecciones en Venezuela, que parece que esa va a ser la salida, unas nuevas elecciones para... Materia electoral se lo solicite y que sería solo asistencia y capacitación técnica. No, eso se pacta caso por caso. Ha habido ocasiones en donde no hay una asistencia, más bien de cooperación, en el sentido de un mero acompañamiento, una explicación, un compartir experiencias. Ha habido otras ocasiones en donde el acompañamiento ha sido incluso de mucho más práctico, quiero decir, de despliegue en campo de funcionarios electorales mexicanos, etcétera, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil, en Haití por un lado, o bien en Perú después de la caída de Fujimori, ¿no? de la crisis política que hace cerca de 20 años ocurrió. Entonces, pero eso se pacta caso por caso. Eso sí tiene una característica fundamental. El INE, insisto, en este tipo de misiones de asistencia técnica electoral, siempre, invariablemente, ha ocurrido, repito, o bien por un convenio, por un acuerdo bilateral en donde se solicita esta participación por las instancias electorales del país que lo pide, o bien bajo el cobijo de siglas de organismos multilaterales. Vuelvo a insistir, reiteradamente la Organización de Naciones Unidas a través de sus instancias, concretamente el PNUD, por eso hemos estado reiterando y fortaleciendo los vínculos con Naciones Unidas, con la sede de Nueva York de Naciones Unidas, o bien el Consejo de Europa, en fin, pero esto requiere también ineludiblemente... ¿Cómo la ven? El INE quiere hasta mandar funcionarios de campo en Venezuela. Y lo cierto es que en medio de esta gran apertura del INE para organizar las elecciones, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, el INE, antes de todo esto de Venezuela, lo que ha formalizado el INE es una controversia constitucional ante la Suprema Corte porque le han recortado el presupuesto, ¿no? Porque dicen los del INE, no tienen dinero para organizar estas elecciones de este año aquí en México. Vaya, el propio Lorenzo Córdoba, esta semana, escribió esta columna en el Universal, el INE frente al recorte. Y vamos a leer esta parte que yo seleccioné. Dice, el impacto del recorte es tan grande que no se puede absorber sin afectar alguna de las funciones del INE. Es decir, o pone en riesgo la emisión gratuita de millones de credenciales para votar, o las tareas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas, o el monitoreo de radio y televisión, o la participación del INE en las 5 elecciones locales, o bien el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la institución. Nunca el instituto, dice, se le había colocado en un estado de insolvencia para cumplir cabalmente en sus funciones. Dice Lorenzo Córdoba, presidente, pues con muchos abusos y excesos. Pero la pregunta es, ¿y quién es Juan Guaidó? ¿Dónde salió Juan Guaidó? Porque hasta el día de antier, nadie conocía ese nombre y no me vengan a decir que sí. Nadie sabía quién era, ¿no? Y ahora sucede que es el gran salvador de la democracia venezolana. De 2 días para acá, ¿hay un héroe que nadie conocía? O sea, no me digan que él es el líder opositor venezolano, que Nicolás Maduro lo ha mantenido, tipo Nelson Mandela, casi en la cárcel. Por eso es tan seguro, Vladimir. ¿Por qué no se firmó un acuerdo cómo fue que se acordó el adelanto de elecciones? Aquí se firmó un acuerdo el día 3 de marzo, en donde la elección que se había preacordado en Santo Domingo para el 22 de abril, se acordó para buscarle una fecha y esa fecha fue el 20 de mayo. A veces la gente se olvida de las cosas que suceden, pero así somos y si hay que volverlo a decir, se vuelve a decir.
Y bueno, pues ya que finalmente Trump y Estados Unidos acepten, pues ya es su mandato de los próximos 6 años. Y de esta manera, hoy Maduro aceptó esta intermediación. 2 gobiernos latinoamericanos han tomado una iniciativa que me parece que debe ser el camino. Una iniciativa de carácter dialogante, diplomática. El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo.